equipo consustanciado con el compromiso, pero la garra, la fuerza que pone Olarticoechea emociona. Intentaba Monzón, despejaba a Leinikov. Olarticoechea. Se viene Olarticoechea con Turín que sale. Allí va Troglio. My head to see me. I'm ready. Close up. Close up. Hola gente, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video para Santitol. En el día de hoy vamos a hablar de un futbolista, un exfutbolista y un técnico que quedó marcado en la historia de Gimnasia y en la historia del fútbol argentino. Me refiero a Pedro Antonio Troglio, un técnico que actualmente se quedó sin equipo hace poco, fue despedido de Instituto de Córdoba y dejó una marca en Gimnasia, sacándolo subcampeón en el torneo 2005 y en la Copa Argentina 2018. Bueno, a ver, ¿cómo empezamos esto? Vamos a contar un poco sobre su trayectoria como jugador, que es una trayectoria bastante buena. Llegó a jugar una Copa del Mundo con Diego Armando Maradona, siendo pieza clave o una pieza importante, si como lo quieras ver, del equipo de Carlos Salvador Vilardo, que terminó llegando a la final, que perdió ante Alemania con un polémico penal cobrado por el árbitro mexicano, Reyes creo que era, si no estoy mal. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de su trayectoria. Pedro Antonio Troglio nació en Luján, Buenos Aires, un 28 de julio de 1965. Su posición era mediocampista e inició su carrera en el Club Atlético River Plate. Acá debutó en el plantel de Primeria en 1986, fue partícipe de ese plantel como una pieza alternativa del plantel que ganó el título de Primera División, la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental. No obstante, se volvió pieza clave del equipo cuando en 1987 se acentuó como titular en el equipo millonario. Después de ahí, en 1988, se fue al Hellas Verona, después pasó por Lazio y estuvo en Ascoli d'Italia en 1991. Estuvo en el fútbol italiano hasta 1994, donde fichó por el Fokuma de Japón. En ese periodo, más concretamente en 1990, Pedro jugó la Copa del Mundo con la selección argentina, la Copa del Mundo de Italia en 1990. Un equipo no tan brillante, que buscaba revalidar su título obtenido en la Copa de 1986, con un Maradona que había dicho que iba a renunciar a la selección, no se sabía, lo dijo después de perder la final con Alemania, que ese había sido su último partido con la selección, que sabemos todos que no lo cumplió, que volvió para el repechaje ante Australia en la Copa del Mundo de 1994, que su último partido con la selección terminó siendo el famoso partido de me cortaron las piernas ante Nigeria, pero eso es la historia del Diego, que pronto lo vamos a hacer. Pedro jugó casi todos los partidos de esa competición, donde marcó un gol. Marcó un gol ante la URSS y después fue pieza clave, me recontra tilde. Marcó un gol ante la URSS. Llegó a la final del mundo de 1990 ante Alemania. No le cobraron un penal a Pedro Troglio, un penal que le habían hecho a Pedro Troglio, y le cobran un polémico penal a Alemania, que claramente no era. Más tarde hablaremos de ese penal en otro video. Y gracias a ese penal, Argentina termina perdiendo la final del mundo 1-0 y dejando a Maradona entre lágrimas después de un gran mundial que había hecho, por ejemplo, Goicoechea. Fue el mundial de Goicoechea ese, famoso. Goicoechea fue como el Dibu de los 90, pero lo que pasa es que Goicoechea no ganó tantos títulos, o sea, ganó 2 Copas América Goico, pero no fue como el Dibu que terminó ganando el mundial. Pero bueno, después del Fukuma de Japón, que estuvo hasta el año 1996, llegó a Gimnasia. En el Lobo estuvo hasta el año 2002, o sea, llegó en el año 1997 hasta el año 2002, donde se iría a Villa Dálmine y se retiraría en Primera C, jugando con el equipo Lila en Campana, con el equipo de Campana. Después de ahí
empezaría su etapa como entrenador en la temporada 2003-2004 en Godoy Cruz. Tuvo 2 temporadas ahí, en la primera terminó de una muy buena manera, terminó quinto en la segunda división, y en la última no la llegó a terminar, lo terminaron echando. De ahí llegaría a Gimnasia en esa misma temporada. En su primera temporada quedaría 10º. En su siguiente temporada quedaría subcampeón del torneo, un gran torneo que tuvo Gimnasia, con Tete González, el Mono Navarro Montoya, Lucas Lobos, ese gran equipo que lamentablemente se le escapó el título ante Banfield en la última jornada. Después de ahí tuvo un muy corto paso por Independiente, el club del cual es hincha, Pedro Troglio, en la temporada 2007-2008, el cual no llegó a terminar y lo acabaron echando. Después de ahí sería Cerro Porteño de Uruguay, donde lograría su primer título como técnico, el Apertura 2009. Después de ahí, su segundo máximo logro como técnico de Cerro sería en su última temporada, en el Apertura 2010, donde quedaría subcampeón. Después de ahí va a Argentinos Juniors. En su primera temporada, en la 2010-2011, quedaría 7º, y a la siguiente temporada lo echan después de 7 partidos, donde cosechó 4 empates y 3 derrotas. Y después de ahí volvería al Lobo hasta el año 2016. Gimnasia había descendido a la segunda división y de la mano de Pedro Troglio ascendió a primera y llegó a pelearse varios torneos, como por ejemplo el 2015, que acabó en la 12ª posición, pero hasta las últimas fechas estuvo puntero. Después de ahí tuvo un corto paso por Tigre en las temporadas 2016 y temporada 2016-2017. La primera terminó 15º y en la segunda no llegó a terminar a terminarla. Lo acabaron echando y acabó en Universitario de Perú. Estuvo también 2 temporadas, en la 2017 y 2018. La primera terminó 4º y en la siguiente 8º. De ahí llegó a Gimnasia, donde fue su última etapa como técnico del club. En esa etapa, en la temporada 2018-2019, su máximo logro fue llegar a la final de la Copa Argentina, que lamentablemente la perdimos ante penales. Ante Rosario Central por penales. De ahí se acabaría yendo al fútbol de Honduras, más concretamente al Olimpia, donde básicamente estaría en modo on fire y ganaría en sus 5 temporadas 4 títulos, en la cual ganó el Apertura 2019, Apertura 2020, Clausura 2021 y Apertura 2021. Después, en San Lorenzo de Almagro no le iría para nada, pero para nada bien. Perdería varios partidos y su más peor recuerdo fue quedar eliminado ante el Racing de Córdoba del Federal A por penales por Copa Argentina. Después de ahí volvió al Olimpia de Honduras, iba a decir de Venezuela, perdón, donde ganaría el Apertura 2022, el Clausura 2023, el Apertura 2023, el Clausura 2024 y quedaría subcampeón de la Apertura 2024. Y de ahí iría su último paso, un paso actual en el Instituto de Córdoba, que solamente llegó a dirigir 12 partidos, de los cuales ganó 3, empató 2 y perdió 7. Había arrancado de muy buena manera ganándole 3-0 a Gimnasia, un club que él tiene mucha identificación pese a no ser hincha, se fue haciendo hincha con el tiempo, porque pensémoslo, Pedro Troglio fue por 5 años jugador de Gimnasia y después tuvo 3 etapas como técnico, o sea, fue un tipo que quedó en el corazón de Gimnasia. Pero él era hincha Independiente, pero ahora tiene una enorme simpatía por Gimnasia y imagínense debutar con un club y ganarle 3-0 a un equipo que le tenés demasiado cariño. Hace poco Pedro Troglio dejó de ser técnico de instituto, hace un par de semanas, creo que la semana pasada dejó de ser técnico de instituto, no me acuerdo bien, creo que sí, la semana pasada dejó de ser técnico de instituto Pedro Troglio, después de un inicio prometedor que se fue desinflando. Actual solamente llegó a dirigir 12 partidos en esta Apertura 2025 y ahora está sin equipo. Pedro Troglio fue un increíble técnico, un gran técnico, porque aún sigue estando en vigencia, pese a que ahora está libre. Fue un técnico que quedó marcado en la historia de Gimnasia,
peleando varios torneos. Es considerado por muchos el segundo mejor técnico de la historia de Gimnasia, detrás de Carlos Timoteo Gribol. Y después fue un gran jugador, una carrera muy envidiable para muchos. Campeón de la Libertadores, campeón de la Intercontinental, jugó un mundial en el cual quedó subcampeón. O sea, una gran carrera tuvo Pedro Troglio. Así que es una carrera envidiable, como ya vuelvo a repetir, perdón que me cuesta, a veces repito mucho las palabras, pero es una carrera envidiable la de Pedro Troglio, también como entrenador. Uno quisiera tener, por ejemplo, Pedro Troglio tiene 9 títulos como entrenador de Olimpia, como entrenador, que están repartidos en Cerro Porteño de Uruguay en la temporada 2009 y con Olimpia de Honduras, que es uno de sus últimos mejores técnicos de su historia para Olimpias de Honduras. No sé qué pensarán los hondureños, pero calculo que sí, porque el tipo lo sacó como 9 veces campeón y es un técnico muy bueno, lo sacó también subcampeón, así que fue un gran técnico. Y con Gimnasia llegó... y esto me faltaba. Ganó una liga de CONCACAF. Gribol, iba a decirle, Troglio, con el Olimpia de Honduras. O sea, tiene 10 títulos el tipo. O sea, dirigió 852 partidos, ganó 400, empató 225 y perdió 227. O sea, una efectividad total del 55,75%. O sea, ganó casi la mitad de los partidos que dirigió como técnico. O sea, pensá eso. ¿Qué groso tenés que ser para ganar casi la mitad de los partidos que dirigís como técnicos? Muchos técnicos no logran eso y el tipo lo logró. Tiene unas estadísticas, pero tremendas, Pedro Troglio. Se las voy a dejar acá. Acá se las voy a dejar, le voy a dejar una captura de sus estadísticas actuales. O sea, el tipo es un gran técnico y fue un gran jugador. Compartió cancha con el Diego. O sea, un tecnicazo y un gran jugador. Así que bueno, gente, me despido. Sé que estas historias están siendo, no sé, más improvisadas o menos explayadas que las anteriores. Pero acá lo que pasa es que tengo un guión programado con estadísticas y eso, y tengo que estar más pendiente a leerlas para no equivocarme en cualquier dato. Por ejemplo, en la historia de Messi me equivoqué en varios datos y no quiero que vuelva a pasar. Entonces, por eso tengo yo un guión programado y por eso tal vez suena más leído el texto. Así que nada, gente, les mando un saludo y vamos a seguir con esta gran programación de videos para Semana Santa. Hay un montón de videos programados, así que nada, gente, les mando un saludo enorme y nos vemos. Chau, chau, gente. Chau, chau.